Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en un episodio más de Entre Mentes y me honra de verdad hoy tener este invitado. Él es el pastor Roberto Conde. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Ale? Gracias por la invitación. Me siento muy honrado y bueno, estamos aquí con mucho amor y mucho cariño para Gracias, servirte. gracias por venir. No, no, al Fíjese contrario. que hace unos días estábamos platicando todo el equipo aquí de Tu Espacio y coincidió que muchos de nosotros venimos de cuna cristiana. Ok. ¿No? En eso, pues nos surgieron muchas preguntas y dijimos, tenemos que traer a un pastor. Dije, tengo que invitar al pastor porque tenemos muchas dudas. Y una de ellas es, ¿cómo, en este caso, usted Ajá. es pastor? O sea, ¿cómo surge un pastorado? ¿Quién lo nombra? ¿Cómo surge un pastorado? Bueno, mira, hay muchas formas en las que surgen los pastores. Yo creo que cada pastor tiene su historia como tal. Ujú. Hay personas, por ejemplo, que estudiaron teología para ser pastores. Se prepararon en un instituto bíblico, en una escuela de teología, ¿verdad? Y bueno, el tiempo y demás, y son enviados como pastor. Algunos pertenecen a alguna denominación, ¿verdad? Hay denominaciones diferentes, Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios en México. Hay diversas formas. Cada persona o cada pastor tiene su historia. En el caso muy particular mío, ¿verdad? Yo en lo personal, eh, yo descubrí mi pastorado hace 14 años más o menos, ¿verdad? Y lo descubrí porque no era algo que yo anhelara en mi corazón, ¿verdad? Yo estudié teología con la intención de conocer más acerca de la palabra de Dios y prepararme porque, bueno, yo empecé el cristianismo hace 20 años. Yo tenía 24 años de edad cuando recibí a Cristo en mi corazón, cuando realmente lo recibí. Ujú. Porque me llama la atención eso que dices que hay muchos que son de cuna cristiana. Bueno, yo podría decir que era de cuna cristiana, Ujú. pero tenía de cristiano lo que tengo de astronauta, o sea, nada. Sí. La realidad es que sí, o La cuna sea, era la cristiana. exacto, o No, sea, bueno. nací ahí y mis papás llegaban ahí, me llevaban obligado, tú sabes, cuando había vacaciones era la escuela bíblica de vacaciones, forzosa, que era para Ujú. mí era un tormento, pero realmente tuve una relación personal con Dios, con su palabra, con la Biblia, con la oración. Empecé a vivir la vida de un cristiano a los 24 años de edad, que se puede decir Quisiera eso. compartirnos quién era Roberto Conde antes de ser pastor. Bueno, mira, yo era una persona muy común. Digo, sigo siendo una persona común, por supuesto, ¿no? Como cualquier otra persona. Pero obviamente alejado de las cosas de Dios, ¿no? Tenía muchos problemas en aquel entonces con el alcohol, ¿verdad? Tomaba mucho. No era drogadicto, pero sí llegué a usar algunas drogas, ¿verdad? Me metí en muchos problemas por pleitos, por cosas y demás. Y en una etapa muy difícil de mi vida, ¿verdad? Tuve un encuentro personal con Jesús. Pero antes del Señor, pues bueno, yo era empresario, era abogado, pero tenía algunas situaciones que no eran compatibles con, obviamente, las cosas de Dios, ni con su palabra, ni con la iglesia, ni nada. Cuando yo conozco al Señor, ¿verdad? Yo me apasiono con las cosas de Dios, me apasiono con el hecho de predicar su palabra, me gustó mucho eso, yo quería aprender a predicar, quería aprender a compartir y bueno, fue realmente mi enfoque, servir, ¿verdad? Más que nada. Y una cosa llevó a la otra hasta que se dio la iglesia, que hoy, bendito Dios, pastoreamos, ¿verdad? La iglesia Casa de Fe. Casa de Fe hace, ¿qué? 12 años que Hace abrimos. 12 años ya tiene Casa de Sí, Fe. 12 años. Y pastor, dígame una cosa, ¿cuál fue ese punto de quiebre? Usted nos habla que sí, ya tenía, en este caso ya era empresario, abogado, Sí, pero habla usted del alcoholismo, sí, de mucha fiesta sí, o excesos sí, es antes correcto. de. Es ¿Cuál correcto. fue ese punto de quiebre del famoso encuentro que usted está platicando? Fíjate que pasaron algunas cosas en mi casa, ¿verdad? Yo vengo de una familia pues unida, ¿verdad? Donde se vivían algunas cosas, pero nada extraño. Pero en aquel entonces, hace 20 años, ¿verdad? Mi mamá descubre a mi papá en adulterio, ¿verdad? Entonces eso fue un golpe muy fuerte para la familia. O sea, me tocó verlo, me tocó ver el sufrimiento de mi mamá, el desboronamiento de la familia del hogar. Tan a pronto mi hermano tiene que casarse con su novia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta embarazada.
¿verdad? Entonces él tiene que casarse y veo que todo lo que era la familia se empieza a desboronar horrible. Yo me hundo más en el alcohol. Una novia que yo tenía en aquel entonces con la que yo quería casarme me deja por infidelidades mías, ¿verdad? Y una cosa se juntó con la otra. Cuando de repente vine a ver, estaba envuelto en un montón de cosas y obviamente el alcohol cada vez más prominente. O sea, yo tomaba no de un día, eran semanas, ¿verdad? De repente, pues me iba de viaje con algún amigo a una ciudad, a un país, incluso, y era tomar, ¿no? Entonces, literalmente empecé a vivir un infierno, caí en una etapa de depresión muy grande, muy, muy grande, y empecé a buscar ayuda para dejar el alcohol. Pero no encontraba, honestamente era como que dejaba una semana y a la semana otra vez volvía y dejaba un tiempo y probé diferentes cosas, ¿verdad? Diferentes medios que yo veía que a algunas personas les funcionaba, pero a mí en lo personal no me funcionó nada. Cuando descubro que un amigo mío, que era igual de borracho que yo, había dejado de tomar. Uh-huh. Y era una persona que tú sabes, de esas personas que si el lunes a las 10 de la mañana quieres tomar, cuentas con él para tomar. O sea, era borracho igual que un servidor. Y entonces me dicen que ya no toma. Y yo pregunto, ¿pero por qué? Y me dice, no, es que se volvió aleluya. Y yo dije, ¿qué es eso de aleluya? Dije yo. ¿Va? Y no, está llegando a una iglesia y gritan por la calle, aleluya, aleluya. Y dije, si grita aleluya por la calle, se volvió loco, ¿no? Entonces yo le hablo a mi amigo para preguntarle, pero le hablé como para cerciorarme si era verdad que no tomaba. Y me acuerdo que le hablé diciéndole, oye, te invito un cartón de cervezas. Y de repente él me dice, mira, primo, ya no tomo, ¿verdad? Ya no tomo. Llegó a una iglesia, le dije, bueno, invítame. Y él me invita a la iglesia. En esa iglesia donde él me invita, hacían una especie de retiros espirituales que le llamaban encuentros. Entonces yo me fui a uno y ahí tuve lo que se conoce como un encuentro personal con el Señor, que realmente es una forma en la que te cae el 20, ¿verdad? Donde te das cuenta de todas las cosas negativas que hay en tu vida y te das cuenta que el alcohol no era el principal problema, que era uno de mis problemas. Que yo tenía varios, ¿verdad? Tenía problemas de agresividad, me di cuenta que no era buen hijo, me di cuenta que no era buen hermano, me di cuenta que no era una buena persona, me di cuenta que había muchas cosas en mi vida que tenían que cambiar y que el camino era Jesús. Y ahí es donde yo me interno en las cosas de Dios, literalmente, o sea, me metí en las cosas del Señor y yo quería servir a Dios con todo mi corazón y en una arrebato de pasión por las cosas de Dios, empiezo a tener conocimiento de la predicación de la palabra. Empiezo a ver personas que predican y veo que hay personas que predican con diferentes estilos. Uh-huh. Entonces hay personas que te gusta cómo predica y quienes no te gustan cómo predica. Entonces, en una de esas expresiones de predicación, yo me enamoro de una y digo, Señor, o sea, en una oración le digo, Dios, yo quiero algún día poderte servir así como esa persona, predicando de esa misma manera. ¿Verdad? Vuelvo y te repito, que estoy hablando hace 20 años, o sea, obviamente por mi cabeza no pasaba la idea de ser pastor, te soy franco y honesto, esa fue una idea que me empezó a andar en mi cabeza hace 12 años, uh-huh. O sea, fue una idea que vino del exterior, era así como que, bueno, voy a hacer un grupo. Esto fue hace 12 años. Voy a hacer un grupo. Ahí nace Casa de Fe, exactamente. ¿Cómo nace Casa de Fe? Ahí va esta es otra historia, sí, ¿no? Sí. Fue muy tremendo. Haz de cuenta que yo me voy a vivir a Miami. Viví 6 años en Miami. Conozco a la que hoy es mi esposa. Nos casamos y por cuestiones económicas nos venimos a vivir a México. Porque entonces en aquel entonces yo trabajaba en México, o sea, tenía yo negocios acá, pero era ganar en pesos y vivir en dólares. Claro que no me alcanzaba. Uh-huh. O sea, digo, lo que yo ganaba en pesos me alcanzaba para vivir una buena vida aquí en México. Uh-huh. Y en Miami, pues obviamente, que es la ciudad donde yo vivía en Estados Unidos, era pues vivir al día, literalmente al día, sin tener ahorro, sin tener nada. O sea, le digo a mi esposo un día, le digo, mira, ¿sabes qué? Con lo que yo gano en pesos y gasto en dólares, podemos vivir mucho mejor en México. Podemos comprar una casa, podemos hacer una vida, crear un patrimonio. Nos va a ir mejor en México. Entonces nos venimos a vivir a México. Pero obviamente al venirse a vivir acá es desconectarse de todo lo que yo hacía allá en la iglesia. Uh-huh. Entonces, literalmente pasé 2 años buscando una iglesia donde congregarme, buscando algo que hacer y literalmente no encontré nada. No se dio en ningún lugar. Hoy entiendo la razón, pero en aquel entonces no entendía mucho. Entonces, un día en una madrugada, ¿verdad? Yo empiezo a recordar las cosas que por Dios yo había hecho. Y empiezo a recordar todos los viajes
que había yo hecho a diferentes países, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Estados Unidos, varios lugares en Estados Unidos, predicando la palabra de Dios. Y empiezo a recordar todo lo que yo hacía para Dios y digo, Señor, no estoy haciendo nada para ti, no estoy haciendo nada para tu reino, no estoy predicando, voy a hacer un grupo. Entonces empecé un grupo en mi casa, un grupo celular, pero para esto yo recibo una palabra de Dios y entiendo que tengo que buscar primero una iglesia. Y entonces encontré una iglesia en Coatzacoalcos que se llama Comunidad de Dios, o se llamaba porque ya no está más. Y en esta iglesia me permiten abrir un grupo en mi casa, un grupo celular para predicar la palabra. Pero ese grupo celular te estoy diciendo que empezamos 9 personas, 6 personas, o sea, prácticamente nada. Hace 12 años. Hace 12 años. Y en 3 meses llegamos a esas 70 personas. No entraba la gente en la casa. ¿Y cuántos congregantes hoy tiene Casa de Fe? Somos 2,800 y algo que llegan en los domingos a la iglesia. O sea, que es gente que llega y se sienta en la iglesia, 2,800. O sea, realmente es sorprendente cómo ha crecido Casa de Fe, sí. cómo ha crecido su ministerio. Sí, ha sido realmente sorprendente. Y bueno, ya nos habló un poco de quién era Roberto Conde antes de ser pastor, pero ahora que es pastor, mi pregunta sería, ¿cuál ha sido el momento más crucial o más fuerte o más importante que usted ha vivido ya siendo pastor? En su pastorado, vaya. Han pasado 2 o 3 eventos que son muy, muy serios. Por ejemplo, el primer evento de los más importantes fue tomar la decisión de ser pastor. Ese fue el primero. Wow, o sea, fue el primero porque honestamente no era mi intención. O sea, el grupo se hizo muy grande. Yo no tenía la expectativa de que fuera a ser un grupo grande. O sea, de repente fue como que los que llegaron les gustó tanto que invitaron amigos. Esos amigos llegaron, les gustó tanto que invitaron a otros amigos. Y cuando vine a ver éramos 70 personas en la sala de mi casa, que eso era una locura. Yo tuve que llegar a quitar la mesa de donde nosotros comíamos en la casa y tener que poner sillas como si fuera una iglesia ya en una casa. Entonces, ese diciembre 2011, me acuerdo todavía, me acuerdo que hicimos una reunión con todos como una especie de posada. Llegaron más de 150 personas. O sea, fue una locura. Ese día un amigo mío que nos visita, que él sí era pastor, me dice, mira, tienes que empezar la iglesia. Le digo, espérame, es que yo no quiero hacer iglesia, o sea, yo lo que quiero es predicar. Y me dice, no, mira, esta gente necesita un pastor. Claro, Tú los has ganado para Cristo y ellos necesitan a alguien que los pastoree. Ya no es lo que tú quieres y ahora es lo que Dios está haciendo contigo y lo que Él espera que tú hagas. Y es ahí donde yo decido, bueno, pues vamos a darle una oportunidad a las cosas de Dios. Yo no quería mucho porque yo pues tenía muy mal testimonio aquí en Tabasco. O sea, yo te digo honestamente, decía, mira, pues la gente aquí en Tabasco me conoce, ¿verdad? Y nadie va a querer ir a mi iglesia. O sea, ¿quién va a querer ir a la iglesia del Roberto Conde que fui antes de Cristo, ¿verdad? Claro. Pero pues entendí 2 cosas. En primera, que la gente no me conoce tanto como yo pensaba. Y en segunda, que realmente no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios hace en el corazón de la gente, ¿verdad? Entonces, empezamos la iglesia. Esa fue la primera transición. Y además difícil. que yo creo que justamente esa transformación es la que arrastra, ¿no? Porque muchas veces decimos ese ejemplo de que pueda yo decir, bueno, yo lo vi así, pero verlo ahora sirviendo, en este caso, a Dios, yo creo que eso empuja más que el que te vayan a visitar y te den unas lindas palabras o algo así, ¿no? Sí. Digo, el mal testimonio que uno tenía y el bueno que uno tiene después, yo creo que eso es lo que vale. Sí, claro. La verdad que Dios ha sido muy bueno. Empezamos a trabajar la obra del Señor. Así que el segundo paso fue, pues, dedicarme 100% a la iglesia. Esa fue la segunda transición que fue bien difícil. Deja sus empresas. Porque tengo que renunciar a todo eso que le llamamos nosotros hoy actualmente secularmente para vivir literalmente de la gracia de Dios y de lo que la iglesia te pueda otorgar. A diferencia de lo que mucha gente cree, que la iglesia deja mucho dinero, la realidad es que, al menos en mi caso personal, yo tenía mucho más ingresos con las empresas que yo tenía. O sea, nosotros teníamos, por ejemplo, fuimos los primeros en todo Tabasco en traer la primera queratina brasileña al estado, fuimos nosotros. Trajimos en aquel entonces una queratina que se llamaba RG y era la primera y vendíamos
a granel. O sea, yo vendía contenedores literalmente aquí. O sea, toneladas de producto. Vendía maquillajes, tenía joyerías, vendía oro. O sea, en lo personal, yo tuve que renunciar a mis empresas y renunciar a un ingreso muchísimo más grande del que hoy percibimos como pastores. Yo no, una vez más, desconozco la historia de los demás pastores y no quiero hablar de nada ni de nadie, pero he visto a mucha gente criticar a las iglesias de que los pastores vivimos de ella. En mi caso no fue así. Sí, porque luego vemos a la casa, el carro, o muchas cosas que los pastores tienen y decimos, es porque es pastor. Claro. Pero aquí por eso usted nos está contando el antes de. Es correcto. Y usted ya tenía, ¿no? Es correcto. Entonces, yo empecé la iglesia, cuando yo decido ser pastor, yo ya tenía una Escalade, una Cadillac. Y yo ya tenía mi casa que tengo actualmente hoy. O sea, a mí, lo que yo tengo hoy no viene de la congregación. Yo tuve que renunciar a lo que las empresas venían. Sí, claro. Creo que es la primera cosa con la que siempre señalamos a los pastores, ¿no? Sí. El diezmo. Sí, entonces, seguro correcto. Tienen, o por eso abrió la iglesia o la congregación para poder vivir de ella, ¿no? Hay un chiste por ahí, mal chiste que escuché por ahí, decía, si te va mal en los negocios, hazte pastor. O sea, porque es una forma, una crítica. Yo, por ejemplo, en la iglesia, tardo 2 minutos pidiendo las ofrendas al Señor. ¿Verdad? 2 minutos es todo lo que me tomo. Y porque yo tengo claro que el que entiende el mensaje de la generosidad y entiende que la iglesia necesita recursos para sostenerse, va a dar. Y el que no lo entiende y no lo quiere dar, pues tampoco lo va a dar, por más que tú le trates y le insistas y lo quieras convencer, ¿verdad? Digo, ese es mi punto de vista, mi apreciación. Entonces, yo tengo que tomar una decisión junto a mi esposa y a mis hijos, y hablo con mi esposa y le digo, amor, mira, pues siento este llamado de parte de Dios, pero yo no quiero hacer esto si tú no me apoyas. Yo necesito saber que tú quieres ser parte de esto. O sea, yo ahorita estoy ganando esto con las empresas, pero voy a vender algunas cosas, me voy a quedar con muy pocas, ¿verdad? Y no voy a ganar igual. Vamos a empezar con un salario que la iglesia nos puede otorgar hoy, semanalmente. O sea, quiero que entiendas que no vamos a poder vivir la vida que vivíamos antes, ¿verdad? Ya no vamos a poder viajar como antes, no vamos a poder tener lo que tenías antes, la ropa de antes, las marcas de antes. Quiero que tengas eso en tu mente y en tu corazón, que vamos a renunciar a todo esto para poder servir a Dios. Y bueno, gracias a Dios ella me dice, mira, yo me casé contigo, ¿verdad? Y quiero estar contigo hasta en todo, hasta que la muerte nos separe y vamos adelante con todo. Si este es el llamado de Dios para nuestra vida y nuestra familia, vamos a hacerlo. Y te soy franco, Dios no nos ha dejado. O sea, Dios siempre encuentra la forma de bendecirnos y de alguna u otra manera salimos, ¿verdad? Recuerdo que hubo un diciembre donde le digo a mi esposa, mira, este diciembre no hay dinero para salir de viaje. De verdad, lo siento mucho, pero no hay dinero para salir de viaje. Y en aquel entonces me habló una empresa que se llama Distribel en Monterrey, que es enorme. Tienen un montón de tipo Arsabe aquí. Ajá, sí. ¿Verdad? Pero un montón. O sea, tienen, no sé, 80, 90 sucursales, ¿no? Y me hace un pedido de 1,5 toneladas de queratina. Y le digo, mira, ahí está. No había, pero ahora hay. Y gracias a Dios, ¿verdad? O sea, en un momento a otro logramos. Entonces, la segunda parte difícil para mí fue esa, ¿verdad? Tener que renunciar a las empresas para poder dedicarnos literalmente a servir a las cosas de Dios fue muy duro para nosotros. Sin embargo, lo hicimos por amor a Dios y amor a las personas. ¿Ya tenía su familia? ¿Ya tenía hijos? Ya tenía mi primer hijo y ya venía la segunda. Venía la segunda en Canadá. Qué difícil, ¿no? Sí, difícil. Ahorita somos 3, tengo 3 hijos, pero sí, esa fue la segunda más dura. Y yo creo que la tercera fue hace como 2 años, ¿verdad? Hace como 2 años donde literalmente pasamos como familia una situación bastante difícil con lo de la pandemia, ¿verdad? Oh, qué difícil momento fue ese. Yo creo que para todos, ¿no? Sí, literalmente fue horrible tener que vivir muchas cosas. Mira, yo hubo un mes del año que hice servicios fúnebres casi todos los días. Y tú sabes el dolor en el corazón de despedirte de la gente que no tuviste tiempo ni de despedirte de ellos. Simplemente te entregan un poquito de cenizas y te dicen, aquí está su ser querido.
Y eso fue muy duro. Yo me acuerdo que le hablé a mi pastor llorando. Ujú. Le dije, pastor, me duele mucho lo que la gente está viviendo. Y me duele mucho lo que ellos viven y quisiera no amarlos tanto, porque me duele demasiado. O sea, Sí. es un dolor inexplicable. No sé cómo decirte las veces que pasamos mi esposa y yo noches enteras orando, clamando a Dios por la vida de gente que estaba entre la vida y la muerte. Y que le pedíamos a Dios con todo nuestro corazón, ayunábamos, llorábamos, y enterarte al otro día que no pasó la noche. Y así hubieron muchos casos, hubieron otros que sí, vimos la mano de Dios y el milagro de Dios y vimos a Dios sacarlos, ¿verdad? De la enfermedad, pero hubieron otros, por ejemplo, un joven que queríamos mucho y fue quizás, digo, todo nos dolió mucho, pero ese joven sí Claro, fue una cosa, más significativo, ¿no? sí, fue bien difícil, la verdad me dolió mucho en mi corazón. Él entró, él pide que me hablen, dice, por favor háblenle al pastor que ore por mí. Quizás él tenía la esperanza de que mi oración fuera más poderosa que las demás oraciones, ¿verdad? Entonces yo oré con todo mi corazón y ayuné por él, le pedí a Dios, pero pues no pasó. No pasó la No noche. pasó, murió, fue de las cosas más duras. Esa quizás es la parte que quizás muy poca gente conoce, ¿verdad? Pero sí es muy doloroso. Sí, porque muchas veces pensamos que el pastor solamente se pone los domingos, ¿verdad? Sí, pero en esa plataforma, pero desconocemos todo el acompañamiento que el pastor literalmente es un coach, es un mentor es correcto. de vida para pues, toda la congregación. En este caso, usted que menciona que llegan más de 2,000 personas a su congregación, o sea, tener esa cercanía con mucha gente y poder vivir con ellos su propio dolor, ¿no? Sus procesos. Así es, todo el proceso. Fíjese que me quiero quedar con esta parte que nos está contando usted de este joven, porque como le comentaba yo, en esta plática que sosteníamos todo el equipo y decíamos que algunos veníamos de cuna cristiana, también nos hacíamos esta pregunta: ¿por qué los jóvenes, justamente si ya vienes de ahí, ¿no? O sea, nuestros papás, nuestros abuelos nos hablaron constantemente, ¿por qué hoy en día la juventud se pierde mucho de todo pues, de que nos hablaron de Dios desde pequeños, y por qué hoy en día los jóvenes, pues es totalmente distinto a la cuna? Claro. Fíjate que hay varios factores, muchísimos factores. Podríamos pasar todo el día platicando de ellos, pero yo sí creo con todo mi corazón que definitivamente lo que estamos viviendo hoy nunca lo habíamos vivido. O sea, yo recuerdo cuando mi papá tenía que tratar conmigo, eran problemas que él había vivido. O sea, él me decía, hijo, mira, esto yo lo viví. Y esto es una situación que yo viví, pasé de esta forma y así lo tienes que hacer para pasarlo tú. Pero hoy realmente nuestros hijos están luchando con cosas que nosotros no habíamos luchado nunca. O sea, ¿Cómo le hacemos, no? Es una situación bastante complicada, ¿verdad? Las redes sociales lo cambiaron todo. Las redes sociales han cambiado todo en la vida lo cambió las redes sociales. O sea, la influencia, el tiempo que ellos pasan en internet, las ideas, las ideologías, las redes sociales lo cambiaron todo. Mira, en las redes sociales tú vas a encontrar cosas de gente que habla, que no tiene la capacidad para hablar, pero igual y habla. Y dicen cosas sin tener el derecho a decirlas y las hacen sonar de una manera tan bien que la gente se las traga. Pero si tú analizaras la vida del que está hablando, no tiene fruto para hablar de eso. No sé si me estoy explicando. O sea, por ejemplo, yo puedo decir y hablar mal, no sé, de la iglesia, ¿verdad? Como hay mucha gente hoy que habla mal de la iglesia. No, que a mí los pastores me hicieron daño y la iglesia me hizo daño y yo viví eso y lo otro. Entonces hay un montón de gente que dice, sí es cierto, y le dan like y mira que aquí, que acá. Pero la gente no conoce lo que está detrás de esa foto o detrás de ese dicho o detrás de eso que está hablando esa persona. ¿Me explico? Entonces, cuando tú analizas la vida de esa persona, te vas a dar cuenta por qué tal vez esa persona vivió lo que vivió. Y te vas a dar cuenta que no es culpa de un pastor, no es culpa de un líder, no es culpa de una persona, sino que realmente esa persona hizo cosas en su vida que le trajeron una consecuencia. Porque todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. A toda acción hay una reacción. Entonces, las redes sociales lo cambiaron todo. Todo. Y nuestros hijos hoy día están escuchando cosas de todos lados y de todas las fuentes habidas y por haber. Sí. Entonces, hoy por hoy, la cuna cristiana ya no es una garantía de que la persona va a permanecer en los caminos de Dios. Realmente no lo es.
En realidad, lo que nosotros como padres tenemos que hacer para que nuestras generaciones no pierdan el camino es llevarlos a tener una relación genuina y real con Dios y ayudarlos a madurar en los caminos de Dios. En lo personal, creo que eso es clave en la vida. La segunda clave es ser ejemplo para ellos. Sí, porque claro, yo puedo vivirme predicándoles lo que yo quiera a mis hijos, pero al final del día, nuestros hijos van a producir no lo que les predicamos, sino lo que ellos ven en casa. Yo le puedo decir, no digas groserías, pero si yo digo groserías todo el día, ¿qué crees que van a decir? Claro. Groserías. Es más, uno se hizo un estudio en una universidad cristiana en Estados Unidos, y en el estudio se trataba de identificar por qué mucha gente que llega a la iglesia, sus familiares no quieren llegar a ella. Y se descubrió que el 80%, mira, el 80% de los familiares que no quieren llegar a la iglesia, de los que sí llegan, es por el mal testimonio que dan los que sí llegan a la iglesia. Entonces muchos, aunque sabemos que la salvación es personal y que no tiene nada que ver lo que hacen los demás, la realidad es que nosotros somos luz. Y la gente nos mira a nosotros y nos mira por tres aspectos: amor a Dios, amor al prójimo y amor a los que no son de la iglesia, porque la bandera del cristianismo es el amor. ¿Estás de acuerdo? Entonces el que ama a Dios no roba, no miente, no comete adulterio, le es fiel a su esposa, no dice mentiras, no roba, no estafa. Entonces, ¿por qué voy a ir yo a la iglesia si mi hermano, que se la pasa todo el día en ella, aparte de su esposa, tiene 2 amantes? ¿Por qué voy a ir a la iglesia yo si mi papá, que llega a la iglesia todos los días, aquí en la casa toma, golpea a mi mamá, le grita, le esto, lo otro? O sea, crecen en una mentira, en una hipocresía, como decía Jesús. Una dualidad. Exactamente, o sea, como decía Jesús, hagan lo que dicen, no lo que ven, pero en realidad, al final del día, nuestros hijos no tienen esa capacidad de discernir entre lo que se está diciendo y lo que estamos viviendo en casa. Claro. Ellos van a producir lo que ven. Entonces, si nosotros como padres le damos mal testimonio a nuestros hijos, pues evidentemente nuestros hijos van a tomar un mal camino. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, el primer aspecto es que estemos muy pendientes de ellos, porque es una realidad. Sí, pendientes de su influencia. Sí, ¿no? La influencia y que en juegan. Un segundo te sale el anuncio y digo, o sea, un videojuego que es apto de niños a partir de 6 años, de repente te sale un anuncio con una mujer encuerada, por ejemplo. Es correcto, que te impulsa a la pornografía. Así es. Y que te impulsa a la mentira, al engaño, los famosos retos que vemos en internet. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo en no sé qué ciudad de Estados Unidos, un niño se ahorcó porque le salió un reto en internet que era ver cuánto tiempo aguantaba con una soga en el cuello, y el que más aguantaba ese ganaba. Y se mató. Entonces, eso te dice la influencia que tiene lo que ellos ven. Yo lo hablo con mi esposa todos los días y le digo, mira, nosotros tenemos influencia con nuestros hijos de las 2 de la tarde a las 6. Pero en realidad ellos tienen influencia de sus amigos desde las 7 que entran hasta las 2:40 de la tarde que salen. Después llegan a la casa y están literalmente conectados todo el día en el teléfono celular. Yo con mis hijos, ¿sabes qué tengo que hacer? Tengo en mi sala, en mi mesa de mi comedor, un lugar donde tienen que poner los teléfonos para que podamos comer. Porque si no, se la pasan en el celular. Entonces los padres muchas veces, como no quieren meterse en esa bronca de estar peleando con los niños, ay, aquí, porque es estresante, es tedioso, los dejamos hacer lo que quieran y que vean lo que quieran y que pasen el tiempo que quieran. Y ahí es donde muchas veces ellos, sin darse cuenta, están siendo mal influenciados. Claro. Y de repente decimos, oye, pero ¿por qué mi hijo me sale que quiere fumar vape o que quiere usar ciertas cosas si yo nunca le he dado ese ejemplo? ¿Sabes por qué? Porque ha recibido ejemplo de otros lados. Y tú como padre no te diste cuenta. Y no guardaste, no le pusiste una palabra clave. Disciplinas a tus hijos. Correcciona a tus hijos. Mira, en la Biblia está la historia de un sacerdote que se llama Elí. Y el sacerdote Elí fue un buen sacerdote. Él hizo las cosas bien, pero sus hijos no. Y cuando Dios lo reprende, le dice, tienes que corregir a tus hijos. Y él no lo hace.
Él los deja seguir haciendo lo que estaban haciendo. Entonces, la falta de corrección y la falta de disciplina a nuestros hijos hace que nuestros hijos crezcan lejos de Dios. Claro. Lo segundo es el mal testimonio que tristemente damos los que llegamos a la iglesia en casa. O sea, yo en una ocasión, y esto me pasa a cualquiera, me pasa a mí, que estoy metido en las cosas de Dios 24/7. Un día venía yo peleando con mi esposa porque mi esposa se equivoca y me dice, es que el avión sale a las 9 y era a las 8. Entonces, cuando llegamos a la puerta, dice, no, el avión ya se fue hace una hora. Entonces yo me enojo y le empiezo a regañar a mi esposa. Mi hijo Daniel tenía 6, 7 años. Y cuando yo estoy regañando a mi esposa en público, pues, oye, mira, que por tu culpa, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a gastar más. Pudimos haber llegado a tiempo, pero tú pensaste, dijiste, y ahora nos metiste en un problema. Mi hijo de 7 años me voltea a ver y me dice, papá, eso a Dios no le gusta. ¿Y qué sintió ahí? No, hombre, yo dije, wow, o sea, le estoy dando mal testimonio. Le dije, tienes razón. Y volteé a ver a mi esposa y le dije, perdóname, me equivoqué. Y le pedí perdón delante de mi hijo. ¿Por qué? Porque él tiene que saber que no somos perfectos, pero que si nos equivocamos, sabemos pedir perdón. Sabemos reconocer nuestras faltas y nuestros errores, porque tampoco se trata de ser perfectos con nuestros hijos. Sí, de vivir porque no existe. Una historia, ¿no? No existe. No existe. Exacto, no existe. Como padres nos vamos a equivocar, pero la virtud de un error es reconocerlo. Así y si tú cometiste un error, lo reconoces el error y haces algo al respecto, no solo no perdiste, ganaste mucho. Es enseñarles a nuestros hijos un estilo de vida que sea correcto. Okay. Entonces, ahí es donde está el asunto. Es lo que yo creo que muchas veces sucede. La falta de disciplina, la falta de testimonio, que es también algo que provoca eso. Y lo tercero que me queda muy claro que es una realidad también. Y digo, me queda claro porque lo veo. O sea, yo como pastor en una iglesia tan grande me doy cuenta de eso. Es que a veces las personas se distraen, ya crecidos, ¿verdad? Sí. Se distraen con las cosas que no son de Dios. Porque las cosas que no son de Dios también son atractivas. Sí, claro. Digo, nadie comete un pecado y dice, ay, qué feo se siente. O sea, la gente que de repente haciendo... caí aquí y no me di cuenta. Ajá, o sea, la realidad es que las cosas negativas son atractivas, son placenteras. Así Por eso las practicamos. Yo siempre he dicho esto como son de broma, pero es una verdad. Si el pecado fuera tan duro como sacarte una muela sin anestesia, nadie cometería pecados. Nadie haría nada malo. Pero la razón por la cual la gente hace lo que no es correcto es porque es placentero. Claro. Es porque le agrada hacerlo. Y ahí tiene que ver con aprender a negarse a uno mismo, a renunciar a eso, a no entregarse a esas cosas, ¿verdad? Y eso sí ya es parte de una enseñanza de vida, de un caminar con el Señor y tiene muchas cosas importantes ahí que hacer. Muchísimas gracias, pastor. Realmente es, pues, nos llevaremos aquí yo creo que unos 5 episodios mínimos, fácil, ¿verdad? Fácil. Aquí quiero cerrar con esta última pregunta, es justamente todo lo que hemos estado hablando. Si toda esa gente que nos está viendo, que nos está escuchando, si yo tengo una situación en la que ya no encuentro una salida, en la que ya fui a terapia, ya fui a todas partes y como usted bien mencionaba al principio, no encuentro ahí la salida y usted, como esta parte que representa el cristianismo, vamos a decirlo así, más allá del cristianismo como terapia o como religión, sino como un estilo de vida, todo lo que hemos estado platicando en este episodio, ¿cómo yo busco, si yo me encuentro en una situación difícil, cómo puedo buscar o cómo puedo encontrar a Dios? Porque todo suena muy fácil, pero ¿cómo? ¿No? Claro. Bueno, mira, yo sí quiero decirle a todos, ¿verdad? Y que para Dios no hay nada imposible. O sea, yo en lo personal decido buscar a Dios en una temporada en la que me quiero quitar la vida. Yo estoy pensando en que ya no hay más nada que hacer. Y yo tomé una decisión, ¿verdad? La decisión de decir, bueno, Señor, si tú estás ahí, necesito que me escuches, ¿verdad? Quiero decirles por testimonio propio que Dios es la respuesta y es la solución. Hay muchos caminos que la gente toma. Está lo que la gente toma el alcohol para olvidar, las drogas, para salirse un poquito de los problemas. Pero son soluciones momentáneas que a la larga destruyen más de lo que arreglan.
La solución está en Cristo Jesús. Él es la solución para todos nuestros problemas, para todas nuestras situaciones. La palabra de Dios nos promete victoria. No que no vamos a pasar por problemas, porque hasta el día de hoy yo sigo pasando por cosas difíciles. Pero al final del día terminamos en victoria. ¿Por qué? Porque Jesús nos da la victoria. Es un estilo de vida que si tú practicas lo que está en su palabra, te va a dar dirección, te va a dar propósito, te va a dar un lugar, un camino a dónde llegar, a dónde ir. Creo con todo mi corazón que tener una relación con Dios, vivir a Dios conforme a lo que está escrito, nos hace personas diferentes, 100% diferentes. Nos hace que el que roba ya no robe, el que mentía ya no miente, el que engañaba ya no engaña. Nos hace ser personas fieles, honestas, nos hace ser personas distintas. Obviamente en nosotros hay muchas cosas y es evidente que podemos equivocarnos, pero también en el cristianismo se nos enseña a qué hacer cuando nos equivocamos. Cómo salir de una situación en la que sin pensarlo o tal vez pensándolo nos metimos en ella. Y Dios nos da la salida. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de oportunidades, no de segundas oportunidades, es oportunidades, porque en la vida no vas a necesitar una segunda oportunidad, vas a necesitar oportunidades toda la vida. La realidad es que el camino de Dios es un camino maravilloso que está lleno de virtudes, lleno de cosas buenas, lleno de cosas de recompensas. Yo esto lo creo con todo mi corazón. La palabra de Dios nos enseña a vivir para vivir una vida de recompensas. Porque es muy diferente vivir de bendiciones o de regalos que vivir de recompensas. Por ejemplo, el que encuentra esposa encuentra una bendición. Es una bendición estar casado. Pero un buen matrimonio ya no es una bendición. Un buen matrimonio es una recompensa a ser un buen esposo y a tener una buena esposa. Los hijos son bendición de Dios, dice la palabra, pero los buenos hijos ya no son una bendición. Los buenos hijos es una recompensa a hacer las cosas que como padre me dice la Biblia que tengo que hacer. Y esa es la virtud de todas estas cosas. Yo no sé qué tenga el destino para mí, ni qué me depara el futuro, ni qué tiene Dios para mí, para mi familia, pero la realidad es que espero cosas buenas. La Biblia dice que las cosas que Dios tiene para nosotros son cosas de buenas, cosas de bendición, para darnos futuro, para darnos esperanza. Y yo quiero invitarte con todo mi corazón a que te acerques a Dios, que te acerques a la iglesia, que te acerques a Jesús, que te acerques al Espíritu Santo. Yo quiero decirte que si tú te acercas a Dios, vas a encontrar a Dios. La Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa lo difícil, lo duro, no importa qué tan grandes hayan sido tus errores. Yo quiero decirte que la Biblia es muy clara cuando dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vengan a mí, dice la palabra, los cansados y cargados, que yo les quitaré sus cargas y les daré descanso. No hay imposibles para Dios, no hay difícil para Dios. Dios es el Dios de todas las cosas y de todo lo imposible. De la nada hace grandes cosas. Así que los bendigo con todo mi corazón. Yo siempre digo esto, ¿verdad? Y ahora sí que termino, ya me piqué un poquito, pero te voy a ser honesto. Yo siempre digo esto y lloro mucho por esto y le doy gracias a Dios por esto. Yo me acerqué a Dios porque yo quería dejar de tomar. Y la única cosa que yo quería era que Dios me quitara el alcohol. Pero Dios no solo me quitó el alcohol, Dios me dio una hermosa esposa, me dio hermosos hijos, me dio un hermoso ministerio, me dio grandes dones y talentos, me ha provisto de bendición. Dios ha hecho mucho más de lo que yo pedí e incluso pude imaginar. Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor y tiene grandes planes para todos nosotros. Así es, pues muchas gracias, pastor, de verdad, más que una honra, un agasajo para el alma el poder tenerlo aquí. Y pues para todos los que nos ven y nos escuchan, le agradezco mucho el que haya aceptado esta invitación. Al contrario, muy agradecidos y gracias por la oportunidad que me dieron de compartir la palabra de Dios. Gracias. Adiós.